conviertan en ley que tú no puedas usar camisas con rayas, por ejemplo, traes hoy. ¿no? Pero lo dicen, pueden convertir en ley, en reforma constitucional y te amuelas. Y te amuelas, pero dicen, es que tenemos principios y nosotros no estaríamos pidiendo ese tipo de cosas. Bueno, y además eso. representan simbolizan al pueblo bueno, ellos son los traductores, en fin, todo lo que hacen es ético, todo lo que hacen es en contra de la corrupción del pasado, pero es el poder absoluto para poder hacer lo que quieran. Hoy dicen que no están pensando en la reelección, mañana en la reelección presidencial, mañana. Sí, correcto. Que conviertan en ley que tú no puedas. Muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas mexicanos a su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día. Les he venido diciendo que ya la oposición simple y sencillamente no entiende dónde están parados. Para muestra un botón, no lo que dice Ciro. Insisten en hablar de reelección. Bueno, el que ya se reeligió es Alito el perpetuo, Alito el vitalicio, como dirigente nacional del PRI. De Marco, pues va a ser menos descarado, va a poner a uno de sus mejores amigos, o al más allegado, a Jorge Romero Herrera, prácticamente es pan con lo mismo. Les venía yo diciendo igual, que no entienden que ya la reforma va, yo se los había dicho, esto ya es de última hora, lo vamos a escuchar en el noticiero con SEA, ahorita acaba de suceder. Se los había yo anticipado. Por más que intenten la oposición por todos los medios de frenar, esto sencillamente ya está más, ahora sí, que cocido este arroz, como decían. Mire, con 3 votos a favor y 2 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde al Instituto Nacional Electoral para continuar con el proceso de elección de jueces y magistrados que se realizará el primer domingo de junio del próximo año. La determinación de la propuesta fue por el magistrado Felipe de la Mata y con los votos a favor de la magistrada presidenta Mónica Soto y el magistrado Felipe Fuentes. La elección va porque va, pero vamos a escuchar cómo pues el exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, dice más o menos la idea es la misma. La oposición no entiende dónde está parada, la oposición no entiende que ha sido rebasada, la oposición no entiende que está prácticamente desaparecida en este país, que no tienen un ideal, que no tienen un proyecto de nación. Claro, tengo pues, ahora sí que 10 semanas repitiéndoselo, pero no es lo mismo que lo oigan de mí, porque muchos van a decir, no, pues es que tú eres pro 4T. A alguien pues, que viene de las entrañas del hombre, ahora sí, que representa al PRI. En entrevista con Juan Becerra, vamos a oír cómo Aurelio Nuño no se calla, no se mide. Bueno, igual me pueden decir, como muchos pensaron, está ardido porque no le ha tocado nada, pero si ya fuiste parte de ese grupo, ya te tocó hace 2 sexenios, pues ya quédate callado. Como exsecretario de Educación, ¿cuánto creen que se debe haber llevado? Imagínense manejar el presupuesto de Educación Nacional, que es uno de los más altos. De los presupuestos más altos son salud y educación. Pero bueno, vamos a escuchar cómo despotrica y cómo deja mal parada la oposición. Gracias por recibirme. Hoy avanza el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dan a conocer distintas estrategias, acciones. Hay una muy importante que se da a conocer el día de hoy que tiene que ver, pues fundamentalmente con un tema de enorme prioridad y que en algunas ocasiones fue como desechado, que es el plan de alimentación. Y esto incluye muchísimas vertientes. Ayer se presentó un plan que tiene que ver con la Secretaría, de la cual tú fuiste titular, la Secretaría de Educación Pública, que busca una vez más, y espero que con éxito, el evitar que haya comida chatarra al interior de las cooperativas o alrededor de las escuelas. Ya ves cómo nos fue con la epidemia, la pandemia de COVID-19 y las comorbilidades causadas por una mala alimentación. Y en medio de todo esto, pues la necesidad de la refundación de una oposición a Aurelio Nuño que sea contrapeso, que sea una oposición que abone, una oposición de la cual tú formas parte, pero que parece que está muy ocupada, en algunos casos devorando sus entrañas al no haber encontrado en el cargo, pues qué más comer, Aurelio Nuño. Perdóname que te lo planteé así. No, pero lo planteas perfecto, Juan. Mira, una república, una república que busca como esencia que todas las personas puedan ejercer plenamente su libertad, requiere de una oposición, siempre.
No puede haber plena libertad si no hay competencia por el poder, si no hay escrutinio por el poder y si no hay grupos que estén permanentemente intentando mejorar el país, buscando, señalando, ejerciendo la crítica y compitiendo democráticamente por el poder. Y hoy, más allá, yo hoy me quiero concentrar de ello, más allá de acciones que en mi opinión son nocivas y arbitrarias como la reforma judicial, y que van a inhibir todavía más a la oposición. Pero hoy, si estás de acuerdo, quiero hablar de la oposición, no quiero hablar del gobierno. Okay. Porque más allá de un entorno hostil a la oposición, el mayor problema está en la oposición misma. Hoy tenemos una oposición, lo hemos platicado aquí, lo he escrito, es una oposición que en primer lugar no tiene... Hoy la oposición no tiene una sola idea que pueda proyectar un proyecto alternativo de nación al de Morena. Y esa tendría que ser la primera obligación. ¿En qué cree la oposición? ¿Cuál es su filosofía? Oye, tú formas parte de ella. ¿Qué cree la oposición? ¿Cuál es su filosofía? La oposición que hoy tiene control de los partidos de oposición, particularmente de los partidos tradicionales, del PRI, mi partido, y del PAN, no tiene idea. De plano. No tiene idea y no están preocupados por ello. ¿Qué les preocupará? El dinero de los partidos. ¿Las prerrogativas? Las prerrogativas. En el caso del PRI, a pesar de haber tenido la peor votación en la historia de nuestro partido, cayendo a menos del 10%, por debajo incluso de Movimiento Ciudadano, aún así, las prerrogativas son de 1,000 millones de pesos y eso es lo que les preocupa, tener ciertos lugares, tener un cierto acomodo. No hay una sola idea congruente sobre en qué creen, cuál es la filosofía y hacia dónde tiene que ir el país, cuál es ese plan y ese proyecto alternativo. Segundo, están totalmente alejados de la realidad de las mexicanas y de los mexicanos, de sus necesidades. No están caminando junto con ellos, no están escuchándolos, no están tomando sus batallas, no están también construyendo junto con ellos ese plan alternativo de nación, Juan. Y así es imposible poder construir una alternativa frente a la fuerza que tiene Morena. Y me parece que dirías que no han percibido el hecho de que son oposición por mandato popular y siguen portándose de la misma manera que los han hecho perder elecciones. Sin duda, Okay. y no han cambiado, ¿no? Mira, el ejemplo de la reforma judicial me parece que es el mejor ejemplo para aterrizar esto que te estoy diciendo y no parezca tan abstracto. A ver. Aquí lo platicamos, yo escribí un artículo, pero la oposición se fue en contra de un elemento que no era el problema de la reforma, que era el voto popular. Es más, aquí lo hemos platicado, yo creo que hay formas de que el Poder Judicial tenga un voto popular y que sea un poder plenamente autónomo de los otros dos, ¿no? Que los nombraban. Se van en contra del concepto del voto popular, en donde el gobierno los puede exhibir, como ha dicho que son, una oligarquía ajena a la gente, que no cree en la gente y que por lo tanto no cree en ese voto popular, y se enfrascan en ese conflicto, en lugar de salir a explicar que el voto popular era una farsa. Yo sé que tú no coincides conmigo, pero hay un elemento muy claro. Los comités que controla Morena son los que van a poner a los candidatos. Son tan importantes esos comités que ya vimos el pleito que hay entre el coordinador de los diputados de Morena y el presidente del Senado también de Morena por el control de esos comités. Pero bueno, en lugar de denunciar eso y señalar que allá había una inconsistencia y decir sí vamos al voto popular, pero que la elección sea genuinamente autónoma e independiente de los poderes, se enfrascan en esa discusión, obviamente la pierden, son incapaces de generar una propuesta alterna. Solamente están diciendo que no y están diciendo que no en el mal lugar. Y hemos seguido viendo una continuación de esto. Es un tema un poco más anecdótico, pero tú lo estabas platicando hace un momento. El tema de cómo se plantea en la Universidad de Harvard, donde yo fui profesor invitado durante 4 años, este tema. Pues una vez más, el enorme problema de cómo la oposición ve las cosas. En lugar de ir al grano y presentar lo que es, en mi opinión, un problema y una toma del Poder Judicial, se van sobre elementos que lo único que hacen es reforzar la narrativa de Morena porque no tienen alternativa. La presidenta con grandes reflejos salió a decir, oigan, primero no se metan con el país y en lugar de estar haciendo una defensa del statu quo, es decir, de lo que existe, pues mejor hagamos un análisis de por qué estamos planteando una reforma. Claro, y es donde otra vez cómo funciona el Poder Judicial. Y es ahí donde la oposición etcétera, se vuelve a equivocar. Porque no se trata de defender al Poder Judicial tal cual está. Sin duda necesita una reforma. Tú dime a quién, digamos, particularmente a los mexicanos más marginados, a las mexicanas y a los mexicanos más marginados, ¿en qué momento el Poder Judicial les ha hecho justicia? Pues a muy pocos. Así es. Tú no puedes tener un Poder Judicial de esa manera. Se requiere reformar. El problema es que la reforma que está planteando el gobierno y que ya está ejecutando, en mi opinión, es todavía más nociva. Porque Morena va a tomar control del Poder Judicial y entonces el resultado va a ser todavía peor del que tenemos hoy. Pero la oposición, en lugar de concentrarse en eso y dar una propuesta alternativa y decir, sí, esto tiene que cambiar, necesitamos una reforma y aquí está mi propuesta, se enganchan en parecer que quieren defender lo que no funciona. Y encima con malos argumentos que además de manera muy fácil
Morena los convierte o los hace ver como argumentos sin sentido, elitistas, alejados de la gente, de sus preocupaciones y de sus causas. Pues es que por algo los hacen ver así, porque son así, como decían en mi casa, si camina como pato, si hace como pato, y si parece pato, pues es pato. Sin duda. Y por eso creo, Juan, que quienes estamos en la oposición, para los siguientes años, tenemos la responsabilidad cívica y republicana con nuestro país de hacer una refundación de la oposición. ¿Lo ves posible de los partidos tradicionales, Aurelio? Tiene que haber una refundación total en donde yo creo que ya no hay cabida para los partidos tradicionales. Pues es que ellos ya no se dio ahí, en tu partido, en el PRI, pues ya vimos lo que sucedió, que lo hemos hablado aquí. Sí, ¿Quién queda como partido? ¿Movimiento Ciudadano? Pues vamos a ver qué hacen. Pero me parece que todos, incluyendo Movimiento Ciudadano, que es, digamos, el que ha tenido un poco más reflejos y frescura, aún así, como está, no va a ser un proyecto alternativo de poder. Tampoco han sido capaces de presentar un proyecto alternativo de nación. Parece luego que el Movimiento Ciudadano está en veda, ¿no? Postelectoral. Absolutamente. O sea, nada más funciona cuando hay elecciones. Absolutamente. Tiene que, o sea, la participación va más allá de las elecciones. Y un proyecto de oposición serio tiene que ir más allá de los eslogans. Tiene que ir más allá de canciones. Tiene que tener un proyecto profundo. Sí. Que ese, una vez más, yo no coincido en gran parte de él, pero nadie puede negar que desde el presidente López Obrador hubo un planteamiento claro de hacia dónde quería llevar el país. Y eso es algo que la oposición no ha podido construir ahora. Y te lo voy a decir. ¿Que no lo lee? Yo sé que mucha gente no está de acuerdo, pero, por ejemplo, en el gobierno del presidente Peña había un planteamiento claro de hacia dónde queríamos llevar el país. Pues ahí están las reformas. Eso implica una visión de país, implica una filosofía, implica un proyecto serio y profundo. Puedes o no coincidir. ¿A dónde los llevó, Aurelio? A perder la elección del 2018 estrepitosamente. Puedes estar de acuerdo o no, pero había un proyecto. Y digamos, podemos discutir con más amplitud si fueron ese proyecto y las reformas lo que llevó a la derrota. Yo creo que no, yo creo que fueron otros problemas. Pero tú tenías una agenda de reformas profundas que era un proyecto de país. Hoy no tenemos eso, Juan. Hoy no existe eso. Aurelio nos cayó el corte. Pero hablamos la próxima semana. Bueno, Aurelio fue muy educado porque el modo, pues ahora sí, más llano de decirlo, es en la oposición. Son unos tontos, pero no solo eso. Aparte están orgullosos de serlo. Y no solo con eso, no les basta con estar orgullosos que son eso, sino que aparte es exhibirlo, sí, y darlo a notar todas las veces que puedan. Yo lo he comentado, no hay un proyecto alterno de nación. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el exsecretario de Educación del sexenio de Enrique Peña Nieto. Qué palabras tan fuertes. Tiene que extinguirse todos los partidos de oposición y fundar uno nuevo. ¿Qué necesidad? Con nuevas ideologías. Pero ¿saben cuándo va a pasar eso? Nunca. O lo que es lo mismo. Lo va a formar Don Cucaracho, el doctor Simi Casa y la botarga Xóchitl Gálvez. Prácticamente eso. Y lo que está ahorita, pues como dice en palabra de Aurelio, no solo es malo, es malísimo. Y lo decía él, que la oposición está más enfrascada en señalar los puntos por los cuales ellos hicieron mal las cosas durante años en el país, en lugar de salir y hablar con el ciudadano a pie. Hoy sí que platican la realidad. Oye, ¿cómo en las colonias, ahora sí que en los barrios, ir y en las localidades y preguntar qué les hace falta, cómo viven, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus propuestas, qué idea pueden aportar? No, ellos sienten y siguen pensando que son los reyes de este país y ya quedó demostrado que no. Lo dijo Aurelio, mientras que ellos están perdidos, Morena tiene un proyecto de nación y no solo es un proyecto de nación, ya vimos que en 6 años brincó a 12, hacer un proyecto de nación que si se atontan, se lo dijo Adán Augusto en su cara a Marco Cortés alias Treviño. Difícilmente ahorita ustedes en medio siglo van a regresar a la presidencia. Pues bueno, amigos y amigas, hasta acá la videoinformación. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan. Excelente día, les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias por su tiempo, por su espacio, por su valiosísimo apoyo. Nos vemos más al rato. Chao, chao, bendiciones.